Paco Stanley miró de frente al hombre que venía a quitarle la vida y escuchó 3 palabras que lo transformaron todo. No puedo hacerlo. Alguien le había pagado para apretar el gatillo, pero ese sicario, en ese instante, se echó atrás. 6 meses más tarde llegó otro que no tuvo ninguna duda. Y cuando ese individuo descendió de la moto y avanzó hacia él, Paco lo reconoció. Murmuró su nombre en voz baja, no como una pregunta, sino como alguien que confirma lo que ya sabía. Ese nombre es el que México tuvo disponible desde el día siguiente del crimen y decidió ignorar. Nadie sabía quién lo iba a matar. Eso fue lo que repitieron todos. Los testigos en el estacionamiento, los amigos en el restaurante, los productores en Televisa, las autoridades en la Procuraduría. Nadie sabía. Fue la frase que se repitió durante 25 años cada vez que alguien se atrevía a preguntar. Grábate bien esa frase, porque al terminar este video vas a comprender que era una mentira desde el primer momento. Pero lo que ocurrió después, el expediente que se esfumó, el número de teléfono que nadie quiso rastrear y el perdón de un hijo que prefirió no exigir ninguna explicación, es el secreto que México lleva 25 años intentando sepultar. ¿Por qué un hijo que perdió a su padre a los 14 años decide liberarse sin reclamar una sola respuesta? Porque Paul Stanley aprendió que en este caso la verdad no es para cualquiera. Hoy vas a descubrir 4 cosas que explican por qué la justicia en México tiene nombre de ventanilla. La primera, lo que el chofer Jorge García Escandón confesó en 2025 y que nadie antes se había atrevido a revelar. La segunda, una llamada de menos de 2 minutos que entró al celular de Paco 8 minutos antes de su muerte. ¿Fue una casualidad o fue una confirmación? La tercera, la palabra exacta que Mario Bezares pronunció en televisión en 2023. No dijo la verdad. Dijo otra palabra, en plural. Y lo que agregó después, con las cámaras encendidas y millones de personas mirando, sobre quién cree que mató a Paco Stanley. Y la cuarta, el nombre del hombre que disparó y los nombres de quienes lo enviaron. 2 nombres que México tuvo desde el día siguiente del crimen y prefirió no utilizar. Te aviso cuando lleguemos a cada uno. Pero antes de adentrarnos en la historia de ese hombre, si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Necesitas saber algo sobre su hijo. Paul Stanley tenía 14 años cuando sonó el teléfono. Era el 7 de junio de 1999. Era mediodía. Llamó a la oficina de su jefe porque no encontraba a nadie más. Le atendió la secretaria. Se escuchaba un caos de fondo y la mujer lloró. Tienes que ser fuerte. Tu papá está muerto. Lo acaban de matar. Paul no lo creyó. Pensó que era un robo, un secuestro, cualquier cosa menos lo que realmente era. Fue al velorio sin saber que en la cripta le iban a pedir que se identificara, porque nadie lo reconocía, que tendría que decirle a extraños, soy hijo de Paco, para que lo dejaran pasar entre la multitud de miles de personas llorando a un hombre que él apenas estaba comenzando a conocer. Paul era el hijo secreto, el que Paco había tenido fuera de su matrimonio. Sus medios hermanos estaban al otro lado de esa cripta, en el cuarto de la familia oficial, rodeados de personas, con un mundo entero derrumbándose a su alrededor. Y Paul estaba afuera, solo, explicándoles a desconocidos quién era. 14 años, padre muerto, sin que nadie supiera bien a dónde pertenecía. No creció únicamente con la pregunta de quién mató a su padre. Creció también con la pregunta de si su propio duelo tenía derecho a existir en público. Guarda eso. Volvemos a Paul al final. Y lo que hace 25 años después,
cuando por fin se para frente al hombre que estuvo ahí ese día, va a pesar de manera distinta si lo entiendes desde esta escena. Pero primero hay que entender quién era el hombre que murió. El Paco Stanley de los Ratings, el que nadie veía bien porque estaba detrás de la risa. Francisco Stanley Albaitero nació el 3 de julio de 1942 en la Ciudad de México, en la colonia Roma. Familia sin recursos, padre con ausencias prolongadas, madre que cosía hasta las 11 de la noche. Carmen Albaitero, con los hombros hundidos por tantas horas de trabajo, y un niño sentado en una silla demasiado grande para él, que aprendió algo que ningún libro enseña, que cuando ya no puedes dar nada más, y aún puedes dar una carcajada, eso también es una forma de poder. Ese niño practicaba en voz baja con la radio de fondo. Imitaba a los locutores, no para burlarse de ellos, sino para aprender a llenar el espacio con la voz, antes de que alguien le enseñara las reglas. Cuando uno se cría con muy poco, aprende a leer a las personas, a detectar en segundos qué necesita cada quien, a ofrecerles algo que no encuentran fácilmente en otro lugar. En el barrio de la Roma, eso significaba arrancarle una carcajada a alguien que llegaba agotado del trabajo, quitarle el peso de encima aunque fuera por 10 minutos, decir en voz alta lo que todos pensaban sin que nadie se atreviera y convertirlo en alivio en lugar de agravio. Ese don exige una inteligencia emocional que no se adquiere en ningún salón de clases. O la tienes o no la tienes. Paco la tenía desde los 10 años. Su primer amor fueron las palabras. Estudió Derecho en la UNAM, después Psicología, Mercadotecnia, Publicidad. Un hombre que nunca terminó de estudiar porque nunca terminó de querer entender cómo funcionan las personas. Pero antes de que existiera un título, antes de que existiera un contrato, hubo una radio y una voz que aprendió a funcionar escuchando a otros antes de que nadie le explicara cómo. A los 30 llegó a la Ciudad de México con el hambre de los que arriban sin red de seguridad. Y en los 90 ese don se convirtió en el motor de uno de los programas más vistos en la historia de la televisión mexicana. Pero Paco Stanley no llegó solo. En la industria del entretenimiento mexicano de los años 80, nadie llegaba solo. Para entrar, necesitabas a alguien que ya tuviera las puertas abiertas. Paco llegó de esa mano. Y en México, cuando le debes favores a personas con poder, el precio de esa deuda rara vez se salda en dinero. Se paga de formas que no aparecen en ningún contrato, que se dan por entendidas entre quienes conocen cómo funciona ese mundo. Ese detalle va a rengar u regresar, porque la mano que abrió las puertas de Paco Stanley no era la mano de ningún productor de televisión. En 1994 llegó al mediodía de Televisa con Pacatelas. Un conductor de pueblo sin pretensiones, dispuesto a mojarse y a caerse con una sonrisa genuina que ninguna cámara puede fabricar. En una televisión repleta de conductores impecables y frases ensayadas, Paco llegaba con jeans y se tiraba al piso si hacía falta. México lo amó de inmediato, y ese amor fue distinto al de otras figuras. No era admiración de lejos, era reconocimiento de cerca. La gente no lo veía como a una estrella, lo veía como al vecino que baja la tensión, al primo que anima las reuniones. Cuando alguien logra generarte esa sensación a través de una pantalla, ya no es una figura pública, es parte de la familia. Y en el México de los 90, Paco Stanley era parte de la familia de 4 millones de hogares. Y en esos mismos años, sin que ninguno de esos 4 millones lo supiera, Paco Stanley estaba construyendo una relación que le iba a costar la vida. No con un enemigo, con alguien que se presentó como amigo, como compadre, y cuyo nombre, cuando lo escuches, va a explicar por qué este crimen lleva 25 años sin condena.
Pero primero, necesitas saber con quién llegó Paco al lugar en que estaba. A su lado, dos personas que México también hizo propias. Mario Bezares, el cómplice eterno, más tranquilo y calculado, capaz de convertir la paciencia en comedia. Donde Paco era el volcán, Bezares era la corriente que seguía al volcán y hacía que el caos pareciera coreografía. Se habían conocido en los años de radio, cuando los dos buscaban un lugar en una industria que tiene menos espacio del que promete. Habían pasado hambre juntos, en el sentido literal y en el figurado. Sin Bezares, el show de Paco hubiera sido diferente. Los dos lo sabían. El éxito de esa magnitud hace algo de lo que no siempre se habla. Te convierte en un imán, no solo de cámaras y contratos, sino también de personas que necesitan que su cara aparezca en la misma fotografía, que ciertas conversaciones sucedan en ciertos lugares, que la puerta siga abierta sin que nadie haga demasiadas preguntas. Paco no era el único artista mexicano que vivió en esa zona gris en los 90, pero era el más visible. Y en ese mundo, la visibilidad podía ser protección o podía ser vulnerabilidad, dependiendo del momento y de con quién te hubieras involucrado. Y había una tercera persona en ese círculo que es importante comprender antes de llegar al día del crimen. Jorge García Escandón, el chofer. El hombre que llevó a Paco cada día durante más de 8 años, el que conocía sus rutas, sus horarios, sus costumbres, el que ese lunes de junio iba al volante de la Lincoln Navigator negra cuando comenzaron los disparos. García Escandón también fue detenido después del crimen. También estuvo preso, también salió libre por falta de pruebas y en 2025, más de 25 años después, también abrió la boca. Pero lo que dijo nadie lo esperaba. Volvemos a él. 4 millones de espectadores, contratos millonarios, casas, autos, viajes. Paco Stanley tenía a sus 56 años todo lo que el niño de la Roma había deseado sin saber cómo pedirlo. Pero había algo que no figuraba en ningún contrato. En una entrevista de esa época, Paco dejó dicho algo que hoy tiene otro peso. En este negocio uno acaba conociendo a todo tipo de gente. El truco está en saber qué se ve y qué no se ve. Esa frase adquirió un significado completamente diferente el 7 de junio de 1999. Pero antes de ese día, hay un dato de finales de 1998 que casi nunca aparece en los resúmenes del caso. Personas del entorno de Paco documentaron que alguien armado se acercó a él, no para atacarlo, sino para decirle algo. Me mandaron a matarte, pero no puedo. Y se fue. Eso no fue un rumor. Fue documentado por periodistas que cubrieron el caso desde adentro. Significa que 6 meses antes del 7 de junio, ya había alguien que había tomado una decisión, que la orden existía y que algo detuvo la ejecución ese día. Esa misma orden, que no se cumplió en 1998, se cumplió al mediodía del lunes siguiente. En los meses que siguieron a ese encuentro, Paco cambió. Aumentó sus escoltas, se mostró más irritable, más angustiado. Quienes lo rodeaban notaron que ese hombre que había vivido décadas sin miedo empezaba a moverse, como alguien que sabe que el tiempo tiene una forma de acabarse. Nadie sabía quién lo iba a matar, pero Paco sí lo sabía. Y hay una sola persona, en todo este caso, que lo escuchó decirlo en voz alta. Volvemos a él en unos minutos. Hay un objeto que necesitas tener presente antes de llegar al día del crimen. En los registros telefónicos del 7 de junio de 1999, existe una llamada entrante al celular de Paco Stanley registrada exactamente a las 2:08 de la tarde, 8 minutos antes de los disparos. Duró menos de 2 minutos y el número desde el que fue hecha nunca apareció vinculado públicamente a ningún detenido en este caso.
¿Quién llamó a Paco Stanley 8 minutos antes de que lo mataran? Volvemos a eso. Ese lunes, el programa de TV. Azteca no fue como cualquier otro. Hubo dos cosas que vistas hoy duelen de una manera distinta. Mario Bezares llegó al foro con una férula en el pie, una lesión de la noche anterior, y Paco, como siempre, lo señaló frente a las cámaras con esa risa que no le pedía permiso a nadie. Miren lo que le pasó a Mayito, el inútil, por patear a sus hijos. Risas, aplausos, la dinámica de siempre, el volcán y la corriente, como si tuvieran otro lunes más por delante. Y al terminar la emisión, antes de que se apagara el micrófono, Paco dijo algo que ese día sonó como un cierre rutinario. Gracias a Dios que estoy viviendo, Dios mío. ¡Qué suerte he tenido de nacer! Y después, con esa manera suya de hacer que el final pareciera otra cosa. Quiero decirles una mala noticia. Ya nos vamos. Fueron sus últimas palabras en cámara. Nadie en ese estudio lo sabía. Todos aplaudieron. Todos creyeron que habría otro lunes. Eso es lo que hace que ese video duela tanto cuando lo ves ahora. Que todo el mundo en ese foro se estaba despidiendo sin saberlo. Era un lunes de junio, el sol de la Ciudad de México cayendo sin piedad sobre el asfalto. Y aquí empieza la cronología que nadie te ha contado minuto a minuto. 11:47 de la mañana. Paco sale del foro de TV Azteca. El programa terminó bien, está de buen humor, ríe con el equipo, no la risa de cámara, la otra, más baja, más real. En el camerino se cambia de ropa y enciende un cigarro. 12:05. Entra una llamada a su celular. 4 minutos y medio. El número estaba registrado a nombre de una empresa que dejó de existir 3 meses después del crimen. Nadie sabe quién llamó. Cuando Paco sale del camerino, su lenguaje corporal ha cambiado. Los técnicos que lo vieron dijeron que se lo notaba tenso, nervioso, como si la llamada le hubiera traído malas noticias. 12:18. Salen de Televisa en 2 camionetas. Paco y García Escandón adelante. Mario Bezares atrás. Deciden ir a comer. Alguien sugiere el Charco de las Ranas en Pedregal. Paco acepta. Dato importante, no fue idea suya. Alguien más eligió el restaurante ese día. 12:32. Durante el trayecto, Paco está inusualmente callado. Mira por la ventana sin decir una palabra. García Escandón intenta conversar. Monosílabos. Algo lo estaba perturbando. 12:51. Un coche lo sigue durante varias cuadras. García Escandón lo nota en el espejo retrovisor. Se lo dice a Paco. Paco voltea. El coche cambia de carril y desaparece. Paco respira. Probablemente no era nada, dice, pero su voz suena forzada. 13:08. Llegan a el Charco de las Ranas. Se sientan en la terraza. Paco pide una cerveza. Hablan del programa, de los invitados del día siguiente. Paco ríe, pero de vez en cuando dirige la mirada hacia la calle. 13:39. Segunda llamada, 47 segundos. Paco se levanta de la mesa para contestar. Camina hacia la calle. Habla en voz baja. Nadie escucha la conversación. Cuando regresa, su rostro es diferente. Mario le pregunta qué pasó. Paco dice que nada, pero su mano tiembla cuando levanta la cerveza. Piénsalo. Piensa en la última comida larga que tuviste con personas que conoces bien, en cómo todo parece normal desde afuera. ¿Cuántas veces has estado en una mesa donde alguien sabía algo que no iba a decir? 13:42. Bezares recibe una llamada. Se levanta, se aleja de la mesa, entra al baño del restaurante. 13:44. Paco se levanta. Mario le ofrece sus cigarros. Paco dice que no, que quiere los suyos, que va a la camioneta. Nadie le da importancia. Es una excusa para moverse.
Una de esas decisiones pequeñas que no significan nada hasta que lo significan todo. Esos pasos son los últimos que da. Paco camina hacia la Lincoln Navigator, abre la puerta, se inclina hacia el interior. Su espalda queda expuesta hacia la calle. 13:45. Dos motos aparecen al fondo de la cuadra. Vienen a alta velocidad. Uno de los hombres baja, camina directo hacia Paco. No corre, no grita. Camina con la calma de alguien que sabe exactamente lo que va a hacer. Paco lo ve venir. Se incorpora despacio y, según personas del entorno que recogieron el testimonio de García Escandón, en ese momento Paco pronunció un nombre en voz baja. No como pregunta, no como súplica, como quien confirma algo que ya sabía. Ese nombre es el que te voy a dar en la cuarta revelación. Levanta el arma. Lo que ocurrió en los siguientes 47 segundos, García Escandón lo lleva grabado en el cuerpo desde esa tarde. Yo estaba al lado de Paco, declaró en 2025. A mí me salpicó. Primer disparo. Una pausa de algunos segundos que debieron durar una eternidad. Otra ráfaga. Los vidrios de la Lincoln Navigator se astillaron. 4 disparos en la cabeza de Francisco Stanley Albaitero. Un quinto y un sexto alcanzaron a Jorge Gil. Y más allá del estacionamiento, un hombre que salía del restaurante con su esposa recibió una bala perdida y murió. Un agente de seguros que ese lunes había ido a comer con su mujer y tuvo la desgracia de estar en el lugar equivocado. 47 segundos. El mediodía de México apagado. Mario Bezares apareció después de los disparos. Había estado en el baño del restaurante, declaró. No había escuchado nada. No había visto nada. Nadie vio nada. Pero hay algo que Jorge García Escandón nunca había dicho. Algo que guardó durante 26 años. Y cuando finalmente lo contó en 2025, cambió todo lo que se creía saber sobre ese día. En el camino al restaurante, antes de llegar, antes de bajarse de la camioneta, Paco se volvió hacia él, lo miró y le dijo algo que García Escandón nunca olvidó. Si algo me pasa hoy, cuida a mis hijos. García Escandón no supo qué contestar. Pensó que era una broma, una de esas frases extrañas que Paco decía a veces. No le dio importancia. 40 minutos después, Paco estaba muerto. Nadie sabía quién lo iba a matar. Eso dijeron todos. Pero Paco sí sabía. La Ciudad de México estalló. Paco Stanley era tan parte del paisaje cotidiano de millones de personas que la noticia cayó de una manera que las noticias sobre famosos normalmente no caen. No como la muerte de alguien a quien admiras de lejos, sino como la muerte de alguien que sientes tuyo, que ha estado en tu sala cada mediodía durante años, cuya risa reconoces aunque estés haciendo otra cosa. Los noticieros interrumpieron su programación. Las radios cortaron su música. En las calles, en las oficinas, en las cocinas y en los patios, la gente se detuvo un momento. No porque nadie se lo hubiera pedido, sino porque hay muertes que tienen ese peso. Tal vez tú lo recuerdas. Tal vez estabas en algún lugar ese lunes al mediodía y la noticia llegó mientras hacías algo mundano y algo cambió en el aire por unas horas. Así cambia cuando muere alguien que sientes cercano, aunque nunca hayas hablado con él. En algún lugar de la Ciudad de México, un niño de 14 años también escuchó la noticia ese día. La escuchó por teléfono, llorando junto a la voz de una secretaria que decía: «Tienes que ser fuerte». El gobierno prometió una investigación rápida y transparente. Lo que vino fue lo contrario. Las autoridades llegaron al restaurante horas después a levantar evidencia. Para cuando llegaron los peritos, el lugar había sido pisado por decenas de personas. El desastre de esas primeras horas no fue accidental. Fue conveniente. Y en esos primeros días caóticos, la investigación tomó una dirección que resultó más conveniente que lógica.
Las autoridades capitalizaron en lo que tenían más a mano: las caras conocidas del entorno de Paco. Mario Bezares fue detenido el 22 de junio. Paola Durante, poco después, y con ellos el chofer Jorge García Escandón, un guardaespaldas, y el Cholo, un hombre señalado por un testigo desde el reclusorio. Aquí hay algo que México nunca procesó bien. En esa detención masiva de caras conocidas, las autoridades estaban construyendo una narrativa. Necesitaban culpables que México ya supiera quiénes eran, y los encontraron antes de que la investigación tuviera tiempo de llegar a ningún lugar real. La historia de cómo llegaron a arrestar a Bezares y a Paola Durante es por sí sola suficiente para entender de qué tipo de investigación estamos hablando. Las autoridades recibieron una llamada de un hombre llamado Luis Valencia. Valencia era cocinero de los hermanos Arizmendi, líderes del cártel de Colima, y en ese momento estaba preso en el reclusorio sur. Desde la cárcel llamó a la Procuraduría para decir que sabía quiénes habían ordenado el asesinato. Sus nombres: Mario Bezares, Paola Durante, un hombre apodado El Cholo. Una sola llamada de un preso, sin corroboración inmediata, sin que nadie verificara si Valencia tenía manera de saber lo que decía saber, sin que nadie preguntara qué ganaba al decirlo. Esa llamada fue suficiente para que las autoridades detuvieran a dos personas cuyas caras México veía en televisión todos los días. Paola Durante siempre negó haber entrado al reclusorio para reunirse con Valencia. Nunca se probó que lo hubiera hecho. Pero eso no le devolvió los meses que pasó presa. Pero hay algo sobre Luis Valencia que México casi nunca recuerda. Algo que ocurrió 9 meses después de sus declaraciones y que debería haberlo cambiado todo. El 1 de abril del año 2000, Luis Valencia salió en cámara, no en declaración privada, frente a las cámaras de Televisa y TV Azteca, y dijo, sin que le temblara la voz, que todo lo que había declarado en agosto de 1999 era mentira, que sus acusaciones contra Bezares, Paola Durante y el Cholo habían sido falsas, que las autoridades del Distrito Federal lo habían obligado a decirlas, que actuó bajo presión. Detente un momento ahí. El testigo principal que mandó a la cárcel a Mario Bezares y a Paola Durante confesó públicamente en los 2 canales más vistos de México que sus declaraciones habían sido fabricadas por las mismas autoridades que supuestamente investigaban el crimen. ¿Qué hizo México con esa confesión? Los noticieros la cubrieron un día y al día siguiente el caso continuó su curso como si nada hubiera ocurrido. Bezares y Durante siguieron presos. La investigación siguió en la misma dirección. El número de teléfono de las 208 siguió sin rastrear. Una retractación en televisión nacional, en 2 canales, y no cambió absolutamente nada. Eso ya no es negligencia. Eso es otra cosa. Y mientras toda esa maquinaria giraba, había una persona que sabía más que cualquier investigador y más que cualquier periodista. Una persona que había estado en las mismas habitaciones, en las mismas mesas, en los mismos momentos que Paco Stanley durante años. Se llamaba Benito Castro. Actor, músico, amigo cercano de Paco desde los tiempos de la carabina de Ambrosio. Uno de los pocos hombres que conocía a Paco Stanley por dentro. No al conductor, sino al hombre que llegaba antes de que encendieran las cámaras. Castro sobrevivió a Paco. Sobrevivió a los años de la investigación. Sobrevivió a 2 décadas de silencio cómodo. Y en los últimos años de su vida, empezó a hablar. Lo que contó es suficiente para entender por qué este caso nunca pudo cerrarse limpiamente. Dijo que él y Paco consumían cocaína juntos. No como rumor, como confesión directa frente a cámaras. Yo traía lo mío y yo le invitaba. Luego, él me invitaba. Lo dijo con la tranquilidad de alguien que ya no tiene nada que perder. Y cuando le preguntaron si Paco vendía droga, Castro fue igual de directo.
Paco no tenía ninguna razón económica para arriesgarse a nada. En 1999, Francisco Stanley Albaitero ganaba entre 300 y 350.000 pesos diarios en menciones y comerciales de televisión. Diarios, en el México de 1999. Un hombre que gana eso al día no necesita venderle nada a nadie. Pero lo que Benito Castro contó sobre Amado Carrillo es lo que ninguna investigación oficial se atrevió a utilizar. Castro llegó una tarde a la oficina de Paco. Había 2 Suburban, una Lincoln y un Cadillac en la puerta. Un montón de hombres armados. Uno de los colaboradores de Paco lo recibió y le dijo: «Pásale, aquí está con el señor de los cielos», en la oficina de Paco Stanley. Castro entró. Paco lo presentó. «Mi compadre». No le dijo el nombre. No hacía falta. La cantidad de hombres armados afuera de la puerta ya lo había dicho todo. Ese día Castro vio con sus propios ojos lo que los archivos de la DEA y el expediente del CISEN documentaban: que Amado Carrillo Fuentes había entrado en la vida de Paco Stanley de una forma que ya no tenía salida fácil. No porque Paco fuera narco, sino porque una vez que alguien de ese nivel te saluda con ese nombre en tu propia oficina, la distancia entre tú y su mundo desaparece. Y la única manera de mantener algo de distancia es seguir siendo útil, seguir estando disponible, seguir teniendo la puerta abierta. También se supo que Paco fue contratado para actuar en la boda de la hermana de Amado Carrillo. No porque quisiera, sino porque era un regalo del Señor de los Cielos a su hermana que se casaba. A ciertas invitaciones no se dice que no. Y después de julio de 1997, cuando Amado Carrillo murió en esa mesa de operaciones, las personas que habían estado en su mundo ya no contaban con la misma protección. Seguían teniendo la misma información, pero ya no había nadie que garantizara que esa información continuara siendo segura. Benito Castro sabía todo esto. Y en 2022, en una declaración que en su momento pasó casi desapercibida, dijo algo que hoy pesa diferente. La verdad de las cosas nunca se va a saber. Quien la diga, se muere. Con eso te digo todo. No fue un exabrupto. No fue dramatismo televisivo. Fue un hombre de 70 y tantos años que conocía ese mundo desde adentro, mirando a la cámara y diciéndole a quien quisiera escuchar que hay verdades que tienen consecuencias físicas. Benito Castro murió a finales de 2023. Meses después de decir eso. Nadie lo conectó. La prensa cubrió su muerte como lo que fue en apariencia. Un actor mayor, una trayectoria larga, un adiós al entretenimiento mexicano. Nadie preguntó en voz alta si el hombre que había dicho «quien la diga se muere» había muerto demasiado cerca de haberlo dicho. Tal vez fue coincidencia. Tal vez fue la vejez y lo que viene con ella. Pero hay algo que no es coincidencia. Que el hombre que más sabía sobre la relación entre Paco Stanley y Amado Carrillo ya no está aquí para responder preguntas. Y mientras toda esa maquinaria legal giraba alrededor de caras conocidas, el número de teléfono de las 2:08 de la tarde del 7 de junio de 1999 seguía ahí, en los registros telefónicos, sin que nadie lo tocara, sin que nadie preguntara a quién pertenecía. Pero hay algo que también necesita contarse. Algo sobre la relación entre Paco y la familia de Bezares que la narrativa oficial siempre dejó fuera porque resultaba incómoda para todas las partes. Paco Stanley tenía la costumbre de usar a las personas cercanas como material de comedia. Era parte del show. Bezares lo aguantaba porque era el patiño, porque ese era el trato, porque la dinámica funcionaba. Pero hay algo que Paco hizo que cruzó una línea que ningún contrato de televisión puede cubrir. Un día en vivo, con la esposa de Bezares y el hijo pequeño de la pareja en el set para celebrar el cumpleaños de Mario, Paco señaló al niño
y dijo en Televisión Nacional: «Ahí está mi hijo». Y después preguntó mirando a la cámara: «Cheque usted honradamente, cheque usted a quién se parece». El público en el foro se rió. Era el tipo de broma que Paco hacía. Pero esa broma no terminó cuando se apagó la señal. Siguió circulando, siguió siendo tema de conversación. Y cuando Paco apareció asesinado y la investigación buscó motivos, esa broma y el rumor que la había acompañado durante años sobre la paternidad del hijo menor de Bezares se convirtieron en uno de los elementos que la prensa y la opinión pública usaron para construir una narrativa de venganza. Los Bezares se hicieron una prueba de ADN para zanjar el asunto. El niño es de Mario, pero el daño ya estaba hecho. Brenda Bezares habló de esto años después con una claridad reveladora. Que antes del crimen Paco Stanley no le gustaba, que sentía que se apropiaba del tiempo de su esposo, que Mario nunca terminaba de trabajar porque Paco nunca terminaba, que el alcohol de Mario empeoró durante esos años de éxito, que vivían con la tensión de alguien que sabía que la vida de su marido y la vida de ese programa eran inseparables de formas que ella nunca había elegido. Cuando arrestaron a Mario, Brenda no dudó ni un instante de su inocencia. No porque fuera ciega, sino porque conocía a ese hombre mejor que cualquier procurador. Y lo que ella veía no era el cómplice de un asesinato. Era un hombre destrozado que preguntaba por qué, que no entendía cómo había llegado a ese lugar. Bezares entró a la cárcel y Brenda se quedó afuera, con 2 hijos, con el apellido de su marido en todos los noticieros, y con la certeza de que el sistema que supuestamente buscaba la verdad estaba más interesado en encontrar un culpable que en encontrar la verdad. Mario Bezares pasó más de un año en prisión preventiva, más de 500 días dentro de un sistema penitenciario que no tiene ninguna obligación de ser amable con alguien que no ha sido condenado, pero tampoco absuelto. Bezares entró con 39 años. Salió con 40. Su madre lo visitaba cada semana sin falta, con comida envuelta en papel de aluminio, y le decía algo que no era «sé que eres inocente». Le decía «te están viendo», como forma de decirle que aunque nadie lo creyera afuera, ella sí. Eso es lo que hace una madre cuando ya no puede hacer nada más. Si tú también has sentido que alguien creía en ti cuando el resto del mundo ya no quería escucharte, sabes exactamente lo que Bezares le debía a esas visitas. Mientras Bezares estaba adentro, el hombre que realmente organizó el crimen de Francisco Stanley Albaitero seguía con su vida. Dormía en su cama, tomaba decisiones, vivía los años que a Bezares le estaban quitando. Paola Durante también fue detenida. Tenía 24 años. La acusación nunca tuvo lógica. Ningún investigador pudo construir un motivo creíble para que una conductora joven del show participara en el asesinato de su jefe. Pero era cara conocida y las autoridades necesitaban más de un detenido. El proceso judicial avanzó con la lentitud propia de los procesos donde hay interés en que no avancen rápido. Más de un año de mi vida que nadie me va a devolver, dijo Bezares cuando salió libre. La voz sin rabia, con ese cansancio particular que se instala cuando ya no te queda energía ni para estar furioso. En enero de 2001, Bezares y Durante fueron declarados inocentes por falta de pruebas. El caso quedó técnicamente abierto. Las autoridades dijeron que seguirían investigando. No siguieron. México lo aceptó. Los medios pasaron de página y Bezares, con el apellido convertido en sinónimo de duda, comenzó el proceso largo y humillante de reconstruir lo que quedaba. No fue fácil. Nunca lo es cuando el daño de esa magnitud ya está hecho. Hay una sombra que no desaparece aunque un tribunal diga que eres inocente. Porque la palabra inocente de un juez no siempre borra más de un año de portadas de noticieros. No siempre elimina la duda. Y en México,
donde la gente ha visto demasiadas veces a personas culpables quedar libres por razones que nada tienen que ver con la justicia, el inocente de un juez se recibe con reserva. Bezares volvió a intentar trabajar en televisión. Los programas que conseguía eran pequeños, en horarios que nadie quería, en producciones donde su nombre era todavía un gancho de curiosidad morbosa, pero ya no era una celebración. Cada vez que volvía a aparecer en pantalla, la pregunta regresaba con él. No como acusación formal, como sombra permanente. En cada entrevista que dio en los años siguientes, siempre le preguntaban lo mismo. Y él siempre daba la misma respuesta cuidadosa, que no sabía nada, que no había visto nada, que había sido una víctima del sistema. Pero en 2023, Bezares contó algo que no había dicho antes, algo sobre Jorge Gil, y lo que pasó en esa relación entre las primeras declaraciones y las que vinieron después. Bezares reveló que sus primeras 4 declaraciones, junto a Jorge Gil, transcurrieron sin contratiempos, sin contradicciones graves, sin que nada apuntara en una dirección nueva. Pero a partir de la 5ª declaración, algo cambió. La propia Procuraduría le advirtió que no fuera al hospital a visitar a Jorge Gil, porque podrían estar personas que les harían daño. Bezares no fue. Y alguien, según él, aprovechó esa ausencia para envenenar la relación. Le decían a Gil: ¿no ha venido Mario a verte? ¡Qué poca! Bezares cree que eso fue una guerra psicológica deliberada. Que alguien necesitaba que Jorge Gil creyera que su amigo lo había abandonado en el hospital. Que alguien necesitaba crear una grieta entre los 2 testigos principales para que sus versiones no coincidieran. Bezares y Gil nunca volvieron a hablar, nunca volvieron a verse. Y cuando Jorge Gil reapareció públicamente en 2025 con su versión de los disparos, Bezares llevaba 25 años siendo el villano de la historia de alguien que, según él, nunca le dio la oportunidad de explicarle por qué no había ido al hospital ese día. ¿Quién necesitaba que esos 2 hombres no se pusieran de acuerdo? Esa pregunta tampoco tiene respuesta pública. Tal vez tú también conoces, a tu escala, lo que es cargar con algo que no hiciste. Lo que es saber que ciertas personas nunca te van a creer del todo. No porque tengan pruebas en tu contra, sino porque la duda ya se instaló. Eso pesa durante años, durante décadas, sin que el tiempo lo resuelva del todo. Legalmente inocente, socialmente sospechoso. Durante casi 2 décadas vivió en ese espacio incómodo, envejeciendo con el peso de algo que oficialmente no ordenó, pero que tampoco terminó de contar de una forma que hiciera desaparecer la duda del todo. Y mientras eso pasaba, en algún lugar de México, un muchacho que ya tenía 16 años intentaba procesar que el padre que nunca terminó de conocer había sido asesinado, que las personas que habían estado cerca de él estaban en la cárcel y que el apellido que cargaba aparecía en los noticieros todos los días conectado a las palabras más oscuras del idioma español. Paul Stanley no habló públicamente sobre el caso en esos años. Tenía demasiado poco para procesar demasiado. Y mientras eso pasaba, el chofer Jorge García Escandón también intentaba olvidar, también cargaba con algo que no pidió. 26 años después del crimen, García Escandón rompió el silencio para hablar sobre Jorge Gil, el periodista que había reaparecido públicamente contando los detalles del ataque con una precisión que García Escandón encontró perturbadora. «No se me hace justo que vuelva a narrar las cosas que sucedieron en la camioneta», declaró. «Los 2 estuvimos a punto de morir. Yo estaba al lado de Paco. A mí me salpicó una gotita, como él dice que lo salpicó». Y luego dijo algo que se quedó clavado en todos los que lo escucharon. «Yo creo que a lo mejor tuvo tiempo de ver quién disparó. Si con todos los disparos tuvo tiempo de hacer muchas cosas». Detente un momento en eso.
Jorge Gil declaró públicamente que contó los disparos uno por uno mientras ocurrían. 1, 2, 3, 4 en la cabeza de Paco, 5 y 6 para él. Con esa precisión, con esa claridad, con el techo de la Lincoln Navigator manchado de sangre mientras él contaba. Y en 26 años, nunca identificó al tirador. ¿Culpa? Los tribunales dijeron que no. Entonces, ¿qué explica ese nivel de detalle junto a esa amnesia selectiva sobre el rostro del hombre que disparó? Esa pregunta todavía no tiene respuesta. ¿Y el culpable? Atención. Aquí llega la primera de las 4 cosas que te prometí. Lo que García Escandón confesó en 2025. Ya lo viste, la frase de Paco en el camino al restaurante. Si algo me pasa hoy, cuida a mis hijos. Y su acusación directa a Jorge Gil, que contó los disparos uno por uno, pero en 26 años nunca identificó al tirador. Eso es la revelación 1. Un hombre que estuvo a 30 centímetros del crimen y que lo lleva salpicado en el cuerpo desde ese día, diciéndole a México en 2025 que el único sobreviviente con nombre y apellido pudo ver al asesino y eligió no decirlo. Pero hay algo que conecta esa declaración con todo lo que vino después. Algo que la investigación oficial tampoco quiso tocar. Aquí llega la segunda de las 4 cosas que te prometí. La llamada de las 2:08. Esa llamada no es un misterio sin resolver. Es una confirmación. Una llamada de menos de 2 minutos, entrante, justo antes de que un comando armado supiera exactamente desde qué ángulo saldría la Lincoln Navigator. Eso no es coincidencia de horario. Eso es coordinación. Alguien que conocía los movimientos de Paco, su restaurante, su mesa, la hora de salida, llamó para confirmar que el objetivo estaba donde tenía que estar. Los teléfonos celulares de 1999 tenían registros. Rastrear un número con una orden judicial tomaba horas. Había tecnología, había tiempo, y ese número existía en los registros desde el primer día. No fue rastreado, no porque no pudiera hacerse, porque alguien no quería saber a dónde llevaba. Nadie sabía quién lo iba a matar, pero alguien se aseguró de que nunca lo supiéramos. Para entender a quién protegía ese silencio, necesitas saber qué encontraron cuando buscaron en los archivos. El expediente. El CISEN, la Agencia de Inteligencia del Gobierno Federal, tenía información sobre Francisco Stanley Albaitero antes del crimen. No información de que lo iban a matar. Información sobre sus círculos, sus contactos, los mundos en que se movía. En el México de los 90, moverse en demasiados mundos te ponía en los archivos de alguien. Y Paco se movía en suficientes mundos como para estar en varios archivos al mismo tiempo. Cuando las autoridades capitalinas solicitaron esa información, la respuesta fue lenta, fragmentada e incompleta en proporciones que nadie explicó. Y aquí viene lo que esta promesa tenía guardado. El gobierno federal y la ciudad eran de partidos opuestos. Si ese expediente señalaba a personas con protección federal, entregarlo era también entregarse a sí mismos. Nadie lo entregó. Ese expediente no desapareció por burocracia. Desapareció porque alguien con acceso a él tenía razones personales para que no llegara a la investigación. El expediente dejó de mencionarse sin anuncio, sin explicación. Nadie vio nada. Pero hay algo que conecta la llamada de las 2:08, el expediente del CISEN, y el nombre que Blancornelas publicaría al día siguiente del crimen. Algo que la investigación oficial nunca quiso unir en una sola línea, porque esa línea llegaba a un lugar donde nadie quería ir. Si el CISEN tenía un expediente sobre los círculos de Paco, significa que el gobierno federal sabía en qué mundo se movía.
Si ese expediente nunca llegó a la investigación capitalina, significa que alguien a nivel federal tomó la decisión de que no llegara. Y si la llamada de las 2:08 vino de alguien con acceso a los movimientos de Paco, alguien que sabía el restaurante, la mesa, la hora de salida, la cadena de información que hizo posible ese crimen, tenía que pasar por personas que estaban cerca. Muy cerca. La pregunta no es si hay conexión, es hasta dónde llegaba esa conexión hacia arriba. Y eso es exactamente lo que el expediente habría respondido. En el centro del narcotráfico mexicano de los 90, había una figura cuyo peso fue determinante para este caso. Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. El hombre que controlaba el cártel de Juárez, las rutas más importantes del país, el flujo de dinero que penetraba negocios, propiedades y proyectos de entretenimiento. El hombre más poderoso del crimen organizado mexicano de esa década. En los años en que Paco Stanley construía su imperio en la televisión, Amado Carrillo construía el suyo en otro mundo. Y esos dos mundos, que en apariencia no tenían nada que ver, se cruzaban. No porque Paco fuera parte del narco, sino porque en el México de los 90, ser muy famoso y muy sociable significaba que tarde o temprano te sentabas a la misma mesa con personas de quienes era más peligroso alejarse que quedarse. Un guardaespaldas de Amado Carrillo, que se convirtió en testigo protegido de la DEA, lo dijo en su momento con una claridad que la prensa recogió sin hacer demasiado ruido. Que la organización suministraba droga a Stanley. No que Paco fuera un operador del cártel. Que era parte del ecosistema social que rodeaba al dinero del cártel, como lo eran muchos en ese mundo. La DEA también tenía un informante que documentó los vínculos de Paco con los hermanos Muñoz Talavera, personas cercanas al cártel de Juárez. Esa información existía, estaba en archivos, y nunca formó parte oficial de la investigación por el crimen. Amado Carrillo murió en julio de 1997. No en un enfrentamiento, en una mesa de operaciones. Se había sometido a una cirugía plástica para cambiarse la cara y desaparecer de las listas de búsqueda. Murió durante el procedimiento. Los médicos que lo operaron aparecieron días después dentro de tambos de cemento. Con su muerte, Paco Stanley quedó expuesto, porque cuando el hombre más poderoso del narco mexicano muere, todos los que estaban bajo su paraguas dejan de estarlo. Los favores que él garantizaba dejan de existir. Las deudas que él protegía se vuelven cobrables. Y los secretos que él sepultaba vuelven a ser peligrosos para quien los cargue. Paco cargaba demasiados. Su muerte dejó un vacío que tardó menos de lo esperado en llenarse. Los Arellano Félix, el cártel de Tijuana, llevaban años esperando ese momento. Y cuando llegó, no llegaron solos. Llegaron con nombres, con cuentas que cobrar, con una lista de personas que habían prosperado bajo la protección del mundo anterior y que ahora, sin esa protección, eran vulnerables. Paco Stanley estaba en esa lista. No como enemigo, como riesgo heredado. Un hombre que había visto demasiadas cosas, que había estado en demasiadas mesas y que en los meses previos a su muerte empezaba a hablar de independencia, de construir algo propio, de ser dueño de lo que hacía. En el mundo del entretenimiento eso suena a ambición artística. En el mundo que rodeaba a Paco, eso sonaba a algo diferente. Un hombre que podía encontrar una plataforma desde la que lo que sabía se convirtiera en un problema. Lo que Paco Stanley acumuló en esos años no fue solo fama, fue información. No porque fuera informante, no con ningún propósito deliberado, sino porque después de años en ese mundo, había llegado a conocer cosas sobre personas concretas, nombres, situaciones, cosas que ciertas personas necesitaban que nunca salieran a la luz. Un hombre que sabe demasiado y empieza a construir algo propio, su propia productora, sus propios términos,
es un riesgo distinto a un hombre que sabe demasiado y sigue callado dentro del sistema. Paco, en los meses previos a su muerte, estaba dejando de ser lo segundo para convertirse en lo primero. Si investigas a fondo quién ordenó matar a Paco Stanley, llegas a nombres. Y si esos nombres tienen protección política, investigar a fondo se convierte en una amenaza para quien investiga. No para el muerto, para los vivos. Y los vivos siempre han sido más fáciles de disuadir que los muertos de callar. Nadie sabía quién lo iba a matar. Esa frase se repitió durante 25 años, en los noticieros, en los juicios, en las entrevistas, en las redes sociales cada vez que el caso volvía a salir. Nadie sabía, nadie vio nada, nadie pudo probarlo. Hasta que llegó 2023. Aquí viene la tercera de las 4 cosas que te prometí. La Casa de los Famosos México fue el reality más comentado de ese año. Famosos encerrados con cámaras las 24 horas, sin protocolos de protección, sin guión. El tipo de programa donde la guardia baja, donde la persona real aparece entre la persona pública. Mario Bezares entró a esa casa con 63 años, con más de 2 décadas de carga encima. Y en ese tiempo se mostró de maneras que mucha gente encontró genuinas. Un hombre mayor, con el sentido del humor todavía activo, pero también con esa mirada que tienen ciertas personas. La mirada de alguien que eligió con plena conciencia no decir todo lo que sabe. Una noche, en una conversación en el jardín, habló de la lealtad, de qué significa serle fiel a alguien que ya no está, de la diferencia entre el silencio que viene de la cobardía y el silencio que viene de una decisión tomada, con los ojos abiertos. Y dijo con una voz tranquila, que hacía más pesadas las palabras: hay cosas que uno se lleva a la tumba, porque algunas verdades solo lastimarían a personas que no tienen la culpa de nada. Algunas verdades. No dijo la verdad. Dijo algunas verdades. En plural. Mario Bezares lleva 24 años diciendo públicamente que no sabe nada, y en una noche de reality show admitió que hay verdades, en plural, que eligió llevarse a la tumba. Pero eso no fue todo. En 2024, de vuelta en la Casa de los Famosos, alguien le preguntó directamente lo que México llevaba 25 años queriendo saber. Y Bezares respondió: no en voz baja, no en privado, frente a las cámaras, con la producción encendida y millones de personas viendo en vivo. Yo pienso, dijo, que se metió con una anarquilla. Y se quedó callado. Los demás participantes asintieron como si eso lo dijera todo, y no dijera nada al mismo tiempo. Pero detente un momento aquí. Mario Bezares no es un comentarista político, no es un periodista de investigación. Es el hombre que estuvo en ese restaurante, el que caminó con Paco esa mañana, el que conocía sus círculos, sus noches, sus mundos. El que, según el propio Jorge Gil en 2025, no salió del baño ni cuando todo terminó. Y ese hombre, con cámaras encendidas y millones de personas mirando en vivo, te dijo que Paco se metió con una anarquilla. No fue una teoría, fue una confirmación de alguien que estaba adentro. Y lo confirmó en el mismo programa donde un año antes había admitido que hay verdades que se lleva a la tumba, en plural. Junta las dos cosas. Hay verdades que no va a decir, y la única teoría que él, el testigo más cercano que queda vivo, encuentra creíble es el narco. ¿Qué significa eso para las verdades que no va a decir? ¿A qué tipo de personas están protegiendo esas verdades que Bezares eligió llevarse a la tumba? Esas preguntas no tienen respuesta pública todavía. Y al día siguiente de esa declaración en vivo, ningún fiscal en ninguna de las 32 entidades del país lo citó para pedirle que ampliara lo que había dicho. Recuerda la llamada de las 2:08. Recuerda el expediente que desapareció.
Recuerda al chofer que dice que Jorge Gil tuvo tiempo de ver al tirador. Súmale a eso al único testigo vivo del círculo íntimo, confirmando en televisión que la respuesta está en el narco. ¿Qué cuadro te queda? Uno que pide a gritos la cuarta cosa que te prometí. Y aquí llegan los dos nombres que México tuvo desde el día siguiente del crimen y eligió no usar. El primero, Luis Alberto Salazar Vega, conocido como el Bolas, jefe de sicarios del Cártel de Tijuana, el brazo armado de los Arellano Félix. El hombre que, según la investigación periodística más documentada sobre este caso, fue enviado a la Ciudad de México con una sola instrucción. Y aquí viene algo que casi nadie ha reunido en un solo video. ¿Recuerdas al hombre que meses antes se acercó a Paco y le dijo: «Me mandaron a matarte, pero no puedo»? Las investigaciones periodísticas más documentadas del caso señalan que ese hombre y el Bolas forman parte de la misma cadena. La orden que no se ejecutó en 1998 llegó desde el mismo mundo que la orden que sí se ejecutó en 1999. El sicario que dudó y el sicario que no dudó trabajaban para la misma estructura. Paco sabía ese nombre. Lo había escuchado 6 meses antes. Y cuando vio bajar a ese hombre de la moto ese mediodía frente al charco de las ranas, no fue una sorpresa. Fue una confirmación. El día siguiente al asesinato de Paco Stanley, el 8 de junio de 1999, el periodista Jesús Blancornelas publicó el nombre del asesino en su columna del semanario Z. Para entender el peso de lo que eso significa, necesitas saber quién era Blancornelas. No era un columnista de espectáculos. No era alguien que especulaba. Era el hombre que fundó Z en Tijuana, el semanario que durante décadas publicó la investigación más sostenida sobre los Arellano Félix, cuando ningún otro medio